cualquier cosa, ¿sí? También ya está grabado. Ya está grabando, pero lo podés grabar y le pasás a él el anfitrión, entonces puede compartir tranquilamente. Igualmente, Marcelo, creo que podés igual compartir. Estoy tratando de ver eso. Abajo Ahora del me todo aparece. dice Sí, sí. compartir pantalla, ¿sí? Ahí me aparece la opción, sí. Bien. Tengo Bueno, miedo, mientras porque yo que... espera un momento, por favor. Lo que sucede, Marcelo, es que yo voy silenciando los micrófonos a medida que va entrando la gente. Ese es el inconveniente. Si te paso a la administradora vos. Van a entrar y a veces entran con el micrófono abierto y yo los tengo que silenciar. Ok. Disculpa que te interrumpí, María. No, no hay problema. Siendo las 18:33, bueno, si no les molesta, me gustaría esperar 5 minutitos más porque a las 6 de la tarde la gente es como que recién llega de trabajar y me encantaría que la gente pueda disfrutar de esta charla desde un comienzo. Si podemos esperar 5 minutitos más, así comenzamos. Mientras tanto, ustedes van terminando de ajustar el tema de la presentación, ¿puede ser? Sí. Marcelo, ¿podrías...? Se fue. Se Se asustó. Se asustó. Se asustó de nuestra organización y se fue. Bueno. Espera que lo rastreo. Yo cualquier cosa, María, ¿qué tal? Yo cualquier cosa copié la presentación de él que me habías pasado, porque a medida como yo me conecté más temprano, la puse para que la gente supiera dónde ingresaba, ¿sí? Gracias. Ok, pero vos tenés la presentación que le mandó él a Mariana Jaldo. La que vos me pasaste tengo yo nada más. No, Tengo nada más tengo no. el resumen de su currículum y bueno, y el flyer. Es todo lo que tengo. Él tiene su Bueno, presentación, él la quiere pasar. La puede pasar tranquilamente. Está pero habilitado todas las... primero tiene que subir, chicas. Ahí está. Ahí Bien. entró. Bueno, yo me mudo. Cualquier cosa me dicen. Gracias, Dale. nos vemos en un rato. Bueno, mientras que Marcelo, ahí va. Mariana, ¿lo hiciste administrador? Ahí estamos. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Bien. Bueno, ¿comenzamos? Señores Cuando ustedes Caglione, digan. ¿are we ready? ¿Estamos listos? Bueno, Estoy listo. les voy a contar, después seguramente él va a hacer su propia presentación porque él es muy, es políticamente correcto, ha hecho una presentación para nosotras fantástica, pero yo no quiero dejar de presentarlo. Marcelo Scaglione es contador público, su especialización es en comercialización de la uva, es máster en administración pública de la Escuela Nacional de Administración de Francia. Fue desde el año 2016 al 2019 subsecretario del Ministerio de Hacienda de la Nación ante la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Es CEO de la plataforma y red internacional Nuevas Ideas, miembro del Instituto para el Desarrollo Empresarial IDEA de la Argentina, y miembro del CARI, que es el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Muy buenas tardes, Marcelo, bienvenido a Mujeres Liberales Argentinas. Para las personas que no nos conocen, les cuento que Mujeres Liberales Argentinas es un espacio virtual formadas por mujeres y hombres de distintas asociaciones y partidos políticos, amantes de la libertad, y nuestro objetivo es promover las distintas plataformas y propuestas de estas organizaciones y partidos. Para a todas aquellas personas que no conozcan qué es lo que el liberalismo está construyendo y propone para las próximas elecciones. Asimismo, rescatamos personalidades interesantes, como es en el día de hoy la presencia del señor Marcelo Scaglione,
cuyo tema, el tema de la disertación del día de hoy es Cooperación Internacional para la Apertura Económica y Libertad Comercial entre los países. Ahora sí, muy buenas tardes, Marcelo Scaglione. Muchas gracias, María. Un placer estar con todos ustedes, con todas y todos. Son mujeres, pero hay muchos hombres. Aprovecho para decir que además soy miembro de una red ciudadana que se llama Constituya, que armamos el año pasado con diferentes referentes del sector empresario, de la sociedad civil, académicos, gente muy diversa, muy plural, una organización apartidaria pero política que trabaja por defender y promover los valores de nuestra Constitución. Así que también quería aprovechar para decir eso antes de comenzar. Vamos ahora nuevamente a compartir la pantalla. ¿Se ve ahí? ¿Estamos bien? Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, un placer nuevamente. Perfecto. Gracias por la invitación, María, a todo el equipo de Mujeres Liberales Argentinas. El tema de hoy es conversar sobre cooperación internacional, sobre apertura económica y libertad comercial, y lo voy a hacer desde las buenas prácticas y estándares internacionales como herramientas para el desarrollo sostenible. No voy a dar una charla magistral, quiero dar algunos conceptos que me parecen interesantes compartir, sobre todo que estuvimos trabajando durante los 4 años del gobierno del presidente Macri, en el marco del proceso de acceso de Argentina a la OCDE, y sobre todo acentuar este tema de la cooperación internacional, que en un mundo que es cada vez más complejo adquiere una relevancia mayor. Bueno, en primer lugar, ¿por qué es importante la integración de Argentina en el mundo? Lo que están viendo el gráfico a la derecha, sobre todo a la derecha y en la parte de abajo, no es un electrocardiograma, es el crecimiento de la economía argentina de los últimos 70 años. Como pueden ver, los picos y valles, este es un gráfico que ha hecho la OCDE en el marco del proceso de acceso de Argentina a esta organización internacional, para mostrar que nuestro crecimiento ha sido muy volátil en las últimas 7 décadas, y no hace falta ser matemático, economista o ingeniero para darse cuenta que esta volatilidad, esta sumatoria de picos y valles, en definitiva es un juego de suma cero. Fíjense el nivel de crecimiento y decrecimiento de nuestra economía. En el gráfico de arriba van a ver cómo Argentina ha perdido terreno en relación con otras economías del mundo que estaban al mismo nivel que Argentina al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Argentina es la línea roja. Fíjense que estábamos casi al mismo nivel como otros países, Estados Unidos, otros países de América Latina, de Europa, y cómo nos hemos desenganchado y hemos perdido terreno en relación con otras economías. Y esto se da sobre todo a partir del año 1930, donde Argentina, con el quiebre institucional, enfoca su economía al mercado interno y nos vamos quedando en forma paulatina y sostenida al margen de las cadenas globales de valor. Al mismo tiempo, hemos bajado muchísimo el crecimiento en la productividad, y esto explica una parte de este rezago de nuestros ingresos en comparación con otros países de América Latina y del mundo. Lo que vemos ahí es el nivel de acuerdos comerciales que tenía Argentina el 10 de diciembre del 2015. Menos del 10% del PIB mundial. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando nuestros productores de bienes, de servicios, de conocimiento, quieren salir al mundo a llevar justamente todo el capital que tenemos, tanto en recursos como en talentos, competimos en desigualdad de condiciones, porque existen una serie de bloques que tienen aranceles, y en la medida que no estamos integrados al mundo y no negociamos una reducción de esos aranceles, nuestros productores compiten en desigualdad de condiciones.
9% de integración comercial con el mundo al 10 de diciembre del 2015, y no quiero hacer una comparación ni con países desarrollados de Europa, ni de América del Norte. Nuestro vecino, Chile, tiene acuerdos comerciales con el 90% del PIB del mundo, con lo cual eso es posible hacerlo, está a nuestro alcance, no lo hemos hecho. Y la puesta en marcha del acuerdo con la Unión Europea, que se negoció durante 20 años, y otros acuerdos también con América del Norte, Canadá, India y otros países de América Latina, nos permitirían llegar en el mediano plazo a alcanzar un nivel de integración comercial casi con el 50% del PBI del mundo. Sin embargo, quiero plantear un tema que creo que es el nudo de la cuestión, el nudo gordiano de la cuestión, que es nuestro principal desafío a nivel internacional, que es la construcción de confianza. Es el principal desafío que tienen las empresas, es el principal desafío que tenemos como personas y el principal desafío que tiene Argentina como país, construcción de confianza. Hemos roto la confianza con todos los países del mundo en las últimas décadas y es el activo más difícil de construir y es el que más rápido se destruye justamente cuando no honramos con nuestra palabra. Y esta construcción de confianza, ¿cómo se hace? Bueno, quiero hablarles de mi experiencia personal. No quiero ponerme aquí como alguien que tiene la verdad sobre cómo hacer que Argentina se integre en el mundo. En otra época de mi vida trabajé intensamente en la Iglesia Católica y muy de cerca con una orden que es la Orden de San Agustín. Y San Agustín tenía una frase que me gusta mucho repetirla, porque la tengo como inspiración, y creo que nos sirve mucho en esta Argentina completamente vivida por la grieta. San Agustín decía, la verdad no es tuya ni mía para que pueda ser tuya y mía. Y esto que quiero decirles es, voy a dar una parte de la verdad que me tocó construir durante 4 años, llevando adelante el acceso de Argentina a la OCDE, pero esta verdad tiene que complementarse con otras verdades. Igualmente quiero poner de manifiesto que el principal desafío que tuve en este proceso de ingreso a Argentina a la OCDE es el desafío de construcción de confianza. ¿Y qué es la OCDE? La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Surge en su primera etapa como el brazo ejecutor del Plan Marshall, promovido por Estados Unidos y Canadá y destinado a refundar a los países europeos devastados por la Segunda Guerra Mundial. Ahí lo ven a John Fitzgerald Kennedy en mayo del 63, explicando por qué la OCDE tenía que convertirse en un foro para que los países miembros puedan cooperar y actuar juntos en dar respuesta a los desafíos globales. Estamos hablando de algo, de una visión que ya tiene casi 6 décadas. La OCDE, números. La OCDE está compuesta únicamente por 37 países del mundo, pero 37 países que originan el 75% de la inversión directa extranjera y el 60% del PBI y del comercio global. Esto es extremadamente importante porque la OCDE es un organismo que genera y que permite construir confianza. ¿Por qué? Porque están aquellos países desarrollados y emergentes que mueven la economía del mundo. 75% de la inversión directa extranjera, 60% del comercio y del PBI global. ¿Y cómo trabaja la OCDE? Bueno, la OCDE trabaja principalmente con unos cimientos que tienen que ver con el desarrollo de instituciones. Estamos hablando de separación de poderes, estamos hablando de una justicia independiente, moderna y ágil, para aquellos países que son federales, como es el caso de Argentina, como es el caso de Estados Unidos, como es el caso de Alemania, una relación equilibrada entre el Estado nacional, las provincias o los estados federales, y justamente son estos cimientos los que sustentan luego 3 grandes pilares. Uno que tiene que ver con el desarrollo económico sostenible, otro que tiene que ver con el desarrollo social sostenible y el tercer pilar
que tiene que ver con el desarrollo ambiental sostenible. Estos 3 pilares que en términos de las Naciones Unidas están representados por el desarrollo sostenible o el desarrollo de triple impacto. Además de eso, la OCDE trabaja promoviendo buenas prácticas tanto en términos económicos como sociales, ambientales e institucionales a nivel global. Es decir, es una de las organizaciones más relevantes de la gobernanza global. Y pueden ver ahí esto que dice la presentación, la OCDE es la casa de las buenas prácticas. Esta es la definición de la presidenta Michelle Bachelet cuando Chile ingresó en el año 2010 a la OCDE, explicando que la OCDE es la casa de las buenas prácticas. ¿Y por qué esto? La OCDE justamente tiene un cuerpo de 250 buenas prácticas en temas institucionales, en temas económicos, sociales y ambientales. Es una suerte de casa de ISO, de normas de calidad para gobiernos, para empresas, que tienen que ser implementadas, tienen que ser adoptadas y tienen que ser seguidas en el tiempo. Les quiero dar un caso muy concreto, porque mucha gente me preguntaba, bueno, Marcelo, nosotros entramos en la OCDE y ya está, ¿ese es el camino al desarrollo? No, es una parte del camino al desarrollo. El desarrollo es una herramienta que se alcanza, es un resultado que se alcanza si aplicamos las herramientas en forma progresiva y en forma sostenida. Les quiero dar el Marcelo, ejemplo de... Sí, perdona que te interrumpa, pero trataste un tema que para mí es interesante y necesito hacerte una pregunta. por favor. ¿Qué le falta a la Argentina? Vos mencionaste bien que la OCDE está conformada por 37 países de Latinoamérica, Chile, Colombia y México estarían dentro de estos 37 países que conforman la OCDE. Y nosotros, la Argentina no está al día de la fecha suscripta o adherida a la OCDE. Mi pregunta es, ¿qué nos está faltando para ser aceptados como países miembros? Y otro tema que me llamó la atención es que países como China, Rusia o Emiratos Árabes Unidos no conforman parte de esta institución o de este organismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el criterio para ser incluidos dentro de esta organización para la cooperación y del desarrollo económico? Bueno, ya vamos a ir a ese punto, te estás adelantando, pero es una buena pregunta, te estás adelantando algo que voy a estar explicando en unos minutos. Como los argentinos somos muy ansiosos, de hecho tenemos el índice de mayor cantidad de psicólogos y psiquiatras en el mundo y el mayor consumo de ansiolíticos en el mundo, hay una relación directa entre ese gráfico que explicaba al principio, esa subida y bajada de la economía argentina en los últimos 70 años y un enfoque hacia el corto plazo, porque una de las cosas que no tenemos es una visión de largo plazo que nos oriente, que nos permita ordenar, que nos permita secuenciar las transformaciones que tiene que hacer Argentina. Entonces en Argentina hacemos todo junto. Entonces puse este slide, sobre todo para explicar, porque muchas veces mucha gente me pregunta, pero Marcelo, ¿nos alineamos con la OCDE y ya está? No, esto es un proceso que requiere de tiempo. Y ahora voy a ir a tu pregunta, María, que es muy relevante. Pero primero quiero contarle la experiencia de un país que no es europeo, un país que hace 50 años salía de una guerra civil, que lo había dejado partido en dos, un país que hace 50 años no tenía industria, era un país esencialmente agrícola, un país que hace 50 años tenía indicadores sociales inferiores a los países africanos. Estoy hablando de Corea del Sur, y que empujado por Japón, el único miembro asiático de la OCDE hasta ese momento. Japón ingresa, la OCDE se crea formalmente en 1961, con 20 países, 18 europeos, más Estados Unidos y Canadá, que eran los dos países que habían financiado el Plan Marshall, y en el 64 entra Japón. Y Japón empieza a militar justamente con una visión que se está cumpliendo ahora de convertir Asia del Sudeste en el centro de la economía global,
se da cuenta de la importancia que tienen las buenas prácticas y dice, no puedo ser el único país asiático. Y empieza a trabajar porque ingresen otros países. Y lo logra, tardó tiempo, lo logra en la década de los 90. En la década de los 90, Corea del Sur, año 1996, finalizó el proceso, ingresó mucho antes para a la OCDE. Y fíjense cómo entre 1996 y 2016, es decir, en 20 años, el PBI de Corea del Sur aumenta casi un 200%, 160%. Aprovechando las buenas prácticas de la OCDE, como les explicaba antes, institucionales, económicas, sociales, ambientales, hoy Corea del Sur es la 12ª economía desarrollada del mundo, es el 6º exportador del planeta, es uno de los países más industrializados del mundo, tiene grandes empresas que tiene integradas en cadenas de valores con miles de pymes, parte económica, pero a nivel social Corea del Sur está entre los lugares más altos en ciencia, en tecnología, en innovación, en educación y salud. Fíjense la parte de inversión social. Pero no solamente eso. Seguramente alguno recordará que hace algunos años Corea del Sur destituyó a su presidenta, fíjense la diferencia que tenemos con Argentina, por hechos de corrupción. La presidenta de Corea del Sur no solamente fue destituida, sino que fue enjuiciada y hoy está en prisión. Corea del Sur hizo nuevas elecciones, eligió a nuevas autoridades y no pasó absolutamente nada. No aumentó el riesgo país, no aumentó la inflación, no descendió el liderazgo global. Corea del Sur sigue siendo la 12ª economía del mundo, el 6º por todo el planeta, miembro del G20 y uno de los países más avanzados en, como le decía, ciencia, tecnología, innovación, educación y salud. ¿Por qué? Porque justamente el tercer pilar es un pilar avanzado. Justicia, lucha contra la corrupción, gobernanza, que son muchas de las cuestiones que en Argentina faltan y tenemos un camino larguísimo por recorrer. Decía antes, y para responder a tu pregunta, María, la OCDE primero comenzó siendo la organización para desarrollar Europa, es la continuación del Plan Marshall. Luego se abre hacia Asia con el ingreso de Japón, con el ingreso de Corea del Sur. Cuando cae el muro de Berlín es la herramienta para que los países que habían estado bajo el yugo comunista comiencen a aplicar las buenas prácticas y también comiencen a crecer en forma acelerada. Tenemos uno de los casos todavía de crecimiento superior a Corea del Sur, es Polonia. Pero en la OCDE hay diferentes categorías de miembros. Hay como, si lo ponemos en términos futbolísticos, está la primera A, está la primera B y la primera C. ¿Qué es la primera A? Bueno, la primera A son los que juegan el campeonato. Los 37 países miembros, de los cuales hay 3 latinoamericanos, México el primero en ingresar, año 1994, Chile el segundo, año 2010, Colombia el tercero, año 2019, y todavía está en proceso de acceso, ya lo finalizó, pero tiene que terminar de ajustar algunas cuestiones jurídicas, Costa Rica, que se va a convertir en el 4º país miembro de la OCDE, representando a los países de América Central. Esa es la primera A, 37 países, 75% de la inversión directa extranjera, 60% del PBI y del comercio global. Después está la categoría B, que es una categoría que se creó hace algunos años para los BRICS, Brasil, Rusia, India, Indonesia, China y Sudáfrica. Esto es una asociación estratégica que la OCDE estableció para estos países, en donde estos países se comprometen a alinearse con las buenas prácticas de la OCDE sin ser Estados miembros, porque para cumplir con las buenas prácticas de la OCDE no hace falta ser un Estado miembro. Lo que te obliga a ser miembro de la OCDE es a cumplirlo en forma sistemática y a ser evaluado en forma sistemática. Todos los países del mundo que integran la OCDE son evaluados regularmente por los diferentes comités, vamos a hablar de eso, y es un proceso justamente de reforma continua a los países que integran la OCDE, se comprometen a mantener en vigencia esas buenas prácticas. Y después está la tercera categoría, la categoría C, la cual integra Argentina, que es
formar parte de distintos comités de la OCDE. La OCDE tiene 300 comités y grupos de trabajo, y el ingreso a un comité de la OCDE te obliga a cumplir con las buenas prácticas de ese comité. Vamos a ir hablando del tema más adelante, porque este es un proceso que Argentina inició al mismo tiempo casi que Corea del Sur, porque Argentina ingresa a los comités de la OCDE en la década de los 90, y fíjense cómo Corea del Sur, con un PBI de $14.000 per cápita, más o menos el PBI que tiene Argentina hoy, en 20 años logró pasar de 14.000 a 37.000 y convertirse Marcelo, en una economía desarrollada. Sí. Perdona que te vuelva a interrumpir. Vos decís que la OCDE evalúa de forma sistemática o programada a los distintos países que quieren ser miembros. ¿Cuáles son estas variables que deberíamos cumplimentar para poder ser aceptados? Bueno, te estás avanzando también a otro de los temas, vamos a llegar a eso. Voy a explicar cuáles son los comités que cada uno de los países tiene que integrar para ser evaluado y para ser miembro de la OCDE. Estamos llegando a eso. También quiero explicar que la OCDE es uno de los organismos más relevantes a nivel global. La globalización ha puesto muchos desafíos al multilateralismo que se creó después de finalizada la Segunda Guerra Mundial con el sistema de Naciones Unidas, y han aparecido nuevos organismos como el G20, que fue una respuesta del G7 frente a la crisis del 2008 que se originó en Estados Unidos por un problema de gobernanza y no cumplimiento de las reglas de compliance en las empresas americanas, y que eso generó la primera crisis sistémica global. Pero la OCDE tiene justamente, como es una suerte de secretariado ejecutivo del G20, el G20 es una reunión de 20 líderes que una vez por año analizan la agenda global, cuáles son los desafíos y las oportunidades a los cuales estamos expuestos como planeta frente a la globalización, pero al final del día la OCDE no tiene un gran cuerpo técnico que lo apoye, y se apoya muchísimo el G20 en la OCDE, que está compuesto por estos 300 comités y grupos de trabajo, donde cada uno de los países miembros envía a sus mejores técnicos. Tenemos un cuerpo normativo de buenas prácticas, como le decía, de 250 buenas prácticas en términos económicos, sociales, ambientales e institucionales, y además de eso tiene un cuerpo de 3.000 expertos que están basados en París y que asisten al trabajo de los 300 comités y grupos de trabajo de los países miembros. Les hablé del caso de Corea. Fíjense cómo la aplicación de las buenas prácticas trae resultados concretos en la creación de riqueza y de progreso para los ciudadanos. El caso de Polonia es todavía más fuerte, porque Polonia se apalancó no solo únicamente en las buenas prácticas de la OCDE, sino también en las buenas prácticas de la Unión Europea. Es un proceso muy similar. Hace muy poquitos días salió un artículo de Diana Mondino, seguramente la conocen, y Diana explicaba que para que Argentina comience su carrera hacia el progreso tiene que converger con las economías más desarrolladas del mundo. Bueno, ¿cómo se converge hacia las economías más desarrolladas del mundo? Bueno, se converge justamente aplicando las buenas prácticas que tienen estas economías. Fue el caso de Polonia, crecimiento de su PBI de 230% en 20 años, Corea del Sur 160%, y países que entraron a la OCDE de manera más reciente, el caso de Israel en el año 2010, fíjense, un crecimiento del 30% de su PBI, o el caso de Estonia, un 43% de su PBI en 10 años. Vamos a los beneficios de ser parte de la OCDE. En primer lugar, la OCDE trabaja junto con la Agenda 2030 de Naciones Unidas para la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible, por un lado. Por otro lado, la OCDE en el cuerpo institucional tiene muchas buenas prácticas que están relacionadas con la lucha contra la corrupción. Fíjense que datos de la OCDE, en la Unión Europea la corrupción cuesta el equivalente al 1% del PBI. ¿Esto qué significa? Esto significa que por la corrupción en la Unión Europea se pierden 120.000 millones de euros por año.
pero este porcentaje, cuando lo aplicamos a los países emergentes, sube al 5%. ¿Esto qué significa? Que un país como Argentina, con un PBI promedio de 500.000 millones de dólares por año, se pierden por hechos de corrupción 25.000 millones de dólares. 25.000 millones de dólares, que es menos presupuesto para inversión, para infraestructura, para salud, para educación, para vivienda. Esto es consecuencia de no tener buenas prácticas en lo que es lucha contra la corrupción. La OCDE también trabaja en la armonización de la cooperación fiscal internacional. En el año 2016, adhiriendo a las buenas prácticas de la OCDE, eso le permitió a Argentina regularizar activos no declarados por casi 117.000 millones de dólares, 2% de su PBI. La OCDE trabaja también muchísimo en todo lo que tiene que ver con la optimización de los procesos de compras públicas. Acá tenemos el caso de México, que en 3 años ahorró 3.000 millones de dólares utilizando el sistema de buenas prácticas de la OCDE para las compras públicas. Otro dato importantísimo, en América Latina las compras públicas representan entre el 10 y el 15% del PBI, y según datos de la OCDE, los sobrecostos por cartelización, es decir, las empresas que se ponen de acuerdo para fijar precios por encima de los valores de mercado, pueden alcanzar hasta el 25% del contrato. Cuando llevamos estos números a la Argentina y vemos, por ejemplo, lo que ha pasado con el caso de los cuadernos, estamos todavía por arriba de ese 25% de sobrecostos que habla la OCDE en las compras públicas. Como verán, estoy dando datos extremadamente concretos de lo que significa no utilizar las buenas prácticas de la OCDE en la economía. O, por ejemplo, el impacto que tiene la mejora regulatoria, la simplificación administrativa, la reducción de la carga de los trámites en el Estado. Otro ejemplo latinoamericano, México logró casi dividir por 2, reduciendo los costos de trámites y servicios regulatorios, pasando del 4,25 al 2,72% de su PBI entre 2015 y 2017. Nosotros iniciamos esta experiencia en Argentina y entre 2018 y 2019 pudimos, utilizando estas buenas prácticas de la OCDE, tener un ahorro de 45.000 millones de dólares gracias a la desburocratización de los trámites en el Estado Nacional. Es un inicio, todavía falta muchísimo, pero esto lo hicimos aplicando la normativa de la OCDE. La OCDE también tiene buenas prácticas relativas al mercado de capitales, mercado que en Argentina no existe. ¿Por qué? Por varias razones, pero hemos trabajado esto con la Comisión Nacional de Valores, con Rocío Balestra, que era nuestra representante ante la OCDE en el Comité de Gobierno Corporativo. Y fíjense estos números, me tengo que poner los anteojos porque ya tengo 51 años y no logro ver toda la pantalla. En Sudamérica, el valor de todas las empresas que están en el mercado de capitales representa el 25% del PBI. Esto significa un mercado que permite financiar las inversiones de largo plazo, infraestructuras, financiamiento de desarrollo productivo a largo plazo. En Chile ese valor es el 75% del PBI. El 25% es el promedio en América Latina. En Argentina, el mercado de capitales está por debajo del 10% del PBI. Debajo del 10% del PBI. Y con la Comisión Nacional de Valores hicimos un estudio en el año 2018 estableciendo que si Argentina, utilizando las buenas prácticas de la OCDE para el desarrollo del mercado de capitales, igualara al país que tenemos por arriba, que no es Chile, que es Perú, Argentina podría tener un mercado de capitales que tendría, utilizando estas buenas prácticas, 122.000 millones de dólares en creación de equity y 150.000 millones de dólares en deuda corporate, únicamente si alcanzáramos a Perú, que es el país que tenemos por arriba nuestro. Todavía estamos lejos. La OCDE también trabaja en cuestiones de igualdad de género y de diversidad, trabaja también muchísimo en cuestiones de economía del conocimiento. Argentina tiene un gran potencial
el desarrollo de la economía del conocimiento, a pesar de las trabas en la macroeconomía, a pesar de las trabas que tenemos con diferentes tipos de cambios, a pesar de las trabas que tenemos por la burocracia, la economía del conocimiento es la tercera fuente del ingreso de nuestro PBI después del modelo agroindustrial, y tenemos la capacidad todavía de crecer muchísimo más si simplificáramos el trabajo, sobre todo de los emprendedores que tenemos en este sector tan dinámico. Y acá voy, María, a responder a tu pregunta. La relación de Argentina con la OCDE no comenzó con el gobierno de Mauricio Macri. Argentina comenzó la relación con la OCDE en la década del 80. Empezamos cooperando en el Comité de Semillas. Les recuerdo que yo le decía, la OCDE tiene 300 comités y grupos de trabajo. Uno de esos es el esquema de semillas, cuya presidencia la tiene Argentina, porque es uno de los países más desarrollados en semillas a nivel global y sobre todo en la aplicación de tecnología a la semilla. Muchas veces uno puede pensar que Argentina exporta commodities cuando exporta granos. En realidad, cada grano no solamente no es un commodity, sino que es un caso de aplicación de tecnología a las semillas. Y tenemos un ejemplo en una de las empresas líderes de Argentina, Bioceres, que acaba de comenzar su camino en el Nasdaq de Estados Unidos. Comenzamos cooperando en temas de semillas. El primer comité donde Argentina ingresa en el año 1996 es el de Agricultura. Fíjense que ingresamos en el Comité de Agricultura en el año 1996 cuando Corea del Sur se convertía en miembro. En ese momento tenía, vuelvo a repetir, $14.000 de PBI per cápita, hoy tiene 40.000. Ingresamos en el Comité de Agricultura, presidencia de Carlos Menem, en el Comité de Comercio. La OCDE, como les decía, tiene 300 comités y grupos de trabajo, pero para convertirse en miembro, un país tiene que pasar examen en 23 comités, que ahora se los voy a comentar. Esos 23 comités son el de Agricultura, el de Comercio, al cual ingresamos en el año 96, al de Inversiones, donde ingresamos en el año 97, Lucha contra la corrupción, también en el año 97, Pesca en el 98, Químicos en el año 2001, Política Científica y Tecnológica también, 2011, el de Químicos, Política Científica y Tecnológica en el 2011 y Asuntos Fiscales en el año 2014. Cada comité está integrado por los países miembros y discute y establece cuáles son las buenas prácticas de ese comité en los diferentes temas. Buenas prácticas en temas de agricultura, de pesca, de inversiones, de lucha contra la corrupción, y luego los países miembros se obligan a adoptar esas buenas prácticas, en primer lugar, en adherir a esa buena práctica, en segundo lugar, en traspasar esa buena práctica al derecho positivo. Muchas veces ese traspaso al derecho positivo implica la aprobación de leyes, implica un proceso de transformación, y sobre todo, no solamente a traspasar al derecho positivo, sino a ser evaluados en forma continua por la OCDE para verificar que ese traspaso al derecho positivo cumple los efectos. Y acá les quiero contar una anécdota. Cuando comenzamos el proceso de acceso de Argentina a la OCDE, cuando presentamos la candidatura el 31 de mayo del año 2016, poquito tiempo se cumplen 5 años de esta presentación de la candidatura, comencé a recorrer cada una de las embajadas de los países miembros, que en ese momento eran 35. Y la primera reunión que tuve fue con el embajador de Suiza ante la OCDE, una reunión que duró casi 2 horas, y el embajador suizo me dio un mensaje, me dijo: Marcelo, cuando vuelvas a Buenos Aires, te pido que expliques bien el desafío que representa ingresar en la OCDE. ¿Por qué? Porque es muy difícil ingresar en la OCDE. Pero no solamente es difícil ingresar, sino también permanecer. Y te voy a dar el ejemplo de Suiza, de mi país. Cuando se crea el G20, uno de los principales desafíos que adopta el G20 es luchar contra el financiamiento de actividades ilícitas, terrorismo y narcotráfico, que desestabilizan la economía global.
Y una de las primeras medidas que adoptó el G20 fue la supresión del secreto bancario. Y le dijo a la OCDE, bueno, encuentren la manera para que todos los países miembros de la OCDE supriman el secreto bancario. Estuvieron trabajando en el Comité de Asuntos Fiscales durante algunos años, llegaron a un acuerdo y se estableció en la OCDE que los países miembros tenían que suprimir el secreto bancario. Y el embajador de Suiza me dice, nosotros tuvimos que ir a Berna a explicar a nuestro gobierno que se nos había acabado el modelo económico de más de 300 años sobre el cual estaba fundada la economía suiza, con la eliminación del secreto bancario. Y lo tuvimos que hacer porque somos miembros de la OCDE y estamos obligados a hacerlo, con lo cual no solamente es difícil ingresar a la OCDE, sino en permanecer, porque nos obligamos a adaptar esas buenas prácticas, a alinearnos con esas buenas prácticas, a traspasarlas al derecho positivo y en muchos casos hacer transformaciones que son difíciles, pero que son necesarias. ¿Y eso qué lo obligó a Suiza? Me dice el embajador, mucha gente no sabe que Suiza es un país que cambia de presidente todos los años, porque tiene un Consejo Federal integrado por diferentes miembros que son ministros, y todos los años esos ministros asumen la presidencia del Consejo Federal. Pero hasta la supresión del secreto bancario, el presidente de Suiza no salía de Suiza. ¿Por qué? Porque el negocio estaba dentro. Con la supresión del secreto bancario, Suiza tuvo que transformar su modelo económico, tuvo que salir a vender a Suiza hacia afuera. De hecho, la presidenta de Suiza nos visitó en el año 2018, en el marco del G20. ¿Por qué? Porque ahora Suiza tiene que salir a vender su conocimiento y sobre todo su capacidad en lo que es administración de fondos y financiamiento de infraestructuras, que es uno de los know-how más importantes que tiene Suiza. Pero le doy este ejemplo porque quiero que se entienda que el ingreso es difícil a la OCDE, pero no solamente es difícil, sino que además es difícil permanecer porque estás sujeto a una evaluación permanente de cada uno de los Estados miembros. Este es un proceso que dura mucho tiempo, hay que presentar una candidatura, ese país tiene que ser aceptado en base a determinados criterios. No es porque presentemos una candidatura que sos admitido para iniciar el proceso de acceso, y una vez que sos admitido, tenés que pasar una serie de exámenes. Es como entrar en Harvard. Entraste en Harvard, pero no sos graduado de Harvard. ¿Eso qué implica? Eso implica en términos de tiempo, y acá tengo el ejemplo de Colombia. Colombia comenzó su proceso en el año 2010, en la primera etapa, tardó 3 años en ser aceptado para comenzar a pasar los exámenes, y luego tardó 5 años en pasar todos los exámenes. En definitiva, Colombia invirtió los 2 mandatos del presidente Santos en convertirse en un país miembro de la OCDE. Estamos hablando de procesos que exceden mandatos presidenciales y para los cuales es importante lograr acuerdos para que esos procesos se mantengan en el tiempo. O el caso de Chile. En el caso de Chile, la que tomó la decisión del ingreso de Chile a la OCDE fue una presidenta de izquierda, Michelle Bachelet, pero no lo finalizó el proceso, porque Chile tardó 6 años en convertirse en país miembro de la OCDE. Lo finalizó un presidente de derecha, Sebastián Piñera, en su primer mandato, y eso muestra cómo las políticas de Estado, para que rindan frutos, tienen que mantenerse a lo largo de los años, a lo largo del tiempo. Como le decía en la introducción, el desafío más difícil no es entrar en la OCDE, el desafío más difícil es construir confianza. Y esto fue el consejo que me dio el embajador de Suiza en esa primera reunión. Desde ese momento, en 4 años, me he reunido en forma innumerable, tanto con cada uno de los embajadores de los 35 países miembros de la OCDE en París, como los embajadores de los países miembros aquí en Argentina, que son más de 30. Y nos dimos cuenta que el desafío era construir confianza. Cuando nos presentamos para ingresar a la OCDE, el primer país que nos apoyó fue Francia. Vino el presidente François Hollande en febrero del año 2016 y dijo, aquí en Buenos Aires, sostenemos la candidatura de Argentina a la OCDE, pero era un solo país. Y para comenzar el proceso es necesario reunir
la totalidad de los países miembros que tienen que tener el apoyo unánime para que un país ingrese. Entonces nos dimos cuenta que nuestro principal desafío era construir confianza y veníamos de décadas de romper nuestra palabra, no solamente en términos del default económico de Argentina, que hemos tenido innumerables a lo largo de las últimas décadas. Argentina, por ejemplo, estaba en 20 años de default en la lucha de la corrupción, porque Argentina en el año 2001 se había comprometido en el marco de la Convención de la OCDE de lucha anticorrupción a traspasar esas cláusulas a su derecho positivo. Y entre esas cláusulas estaba la responsabilidad penal de las empresas frente a hechos de corrupción. Y tardamos casi 20 años, recién logramos aprobar la ley en el año 2018, cuando nos comprometimos en el 2001 a hacer ese traspaso al derecho positivo. Y la palabra mantenida a lo largo del tiempo es el activo más difícil de tener en el plano internacional. No basta con hacer una promesa, esa promesa hay que cumplirla y hay que cumplirla en forma reiterada durante el tiempo. Entonces, al principio fue muy difícil porque después de Francia nos apoyó Italia, nos apoyó España, nos apoyó Portugal, nos apoyó Chile y nos apoyó México, y esa era la cantidad de países que nos apoyaban en junio del 2016 cuando presentamos formalmente la candidatura. Pero teníamos todos los semáforos en rojo. Me acuerdo de ir a visitar a los embajadores que me recibían de muy mala gana y de manera muy escéptica. Me preguntaba qué venía a hablar con ellos, y yo le decía, en realidad vengo a construir confianza con ustedes, porque hemos roto nuestra confianza innumerable cantidad de veces, y no pido que nos crean en forma inmediata. Les cuento que el presidente Macri tomó la decisión política de que Argentina ingrese a la OCDE, pero que es un camino que exige, además de la complejidad técnica, exige la construcción de confianza con cada uno de ustedes. Entonces, les llevamos un plan donde agarramos esas 250 buenas prácticas de la OCDE en cuestiones institucionales, económicas, sociales y ambientales, y le dijimos, bueno, vamos a formular compromisos. Y al principio formulamos 60 compromisos y le fuimos a ver a cada uno de los embajadores y le dijimos, este es nuestro plan de acción, en 1 año y medio vamos a cumplir con estos 60 compromisos que derivan de las buenas prácticas de la OCDE. No pedimos nada a cambio, lo único que pedimos es a este plan de acción que lo miren, que vean si pueden proponerle comentarios, mejoras, para que no sea el plan de acción de Argentina en su camino a la OCDE, sino que sea el plan de todos. Y hablamos con cada uno, al principio mucha incredulidad, porque Argentina no tiene una historia de mantener su palabra en los foros internacionales, pero ¿qué hacíamos? Cada 3 meses, recorría todas las embajadas de los países miembros de la OCDE en París, en Buenos Aires, y les iba informando cómo íbamos avanzando en los 60 compromisos. Bueno, en 1 año y medio no solamente cumplimos los 60 compromisos, sino que cumplimos 40 más. Los cumplimos todos y los sobrecumplimos. Eso ya nos iba permitiendo que en diciembre del 2016 teníamos no el apoyo de 6, sino el apoyo de 28 países que apoyaban la candidatura de Argentina. Por eso el semáforo se iba poniendo verde. Y le dijimos, bueno, vamos a ordenar estos compromisos en 3 ejes. Primero, participación en los comités de la OCDE, porque en primer lugar, para poder adoptar las buenas prácticas de la OCDE hay que ser parte de los comités. Y para poder ser parte de los comités hay que presentar la candidatura a cada uno de los comités. Cada comité de la OCDE es como entrar en la OCDE, pero más chiquito. Hay que presentar una candidatura, los países tienen que estar de acuerdo, y después hay que comenzar todo ese proceso de alineamiento con las buenas prácticas, traspaso al derecho positivo y finalmente evaluación del impacto de ese traspaso al derecho positivo. ¿Y qué pasaba? Entre 1996 y 2015 Argentina había ingresado en 8 de los 23 comités donde hay que pasar los exámenes. Entonces nuestro primer compromiso fue, vamos a ingresar en los 15 comités que faltan en el año y medio de esta primera etapa del plan de acción. En segundo lugar, le dijimos
queremos que nos empiecen a evaluar a pesar que todavía no comenzamos el proceso de acceso, porque no tenemos capacidad de perder tiempo. Queremos que nos empiecen a evaluar desde ahora. Y empezamos justamente a que la OCDE, a través de estudios que hace, nos evalúe en diferentes cuestiones. Y en tercer lugar le dijimos, vamos a empezar a adherir a aquellas buenas prácticas en las cuales no estamos adheridos y vamos a empezar a hacer ese proceso de traspaso al derecho positivo y evaluación de impacto. Eso nos permitió en junio del 2017 en alcanzar la unanimidad de los miembros para el ingreso de Argentina. ¿Y por qué? Porque trabajamos esto desde el Poder Ejecutivo, estaban los 20 ministerios involucrados, las agencias independientes, como el caso del INDEC, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera, pero también trabajamos muchísimo con el Poder Legislativo. Personalmente me iba todas las semanas al Congreso Nacional a hablar con los legisladores de mi espacio, Juntos con el Cambio, Cambiemos antes, pero también con los legisladores del peronismo, de los gobernadores, los legisladores de bloques independientes, de la izquierda, del socialismo, es decir, hablamos absolutamente con todos, del Frente Renovador, y les íbamos comentando lo que estamos haciendo con la OCDE. Esto nos permitió alcanzar ese alto nivel de apoyo a la candidatura de Argentina por parte de todos los países miembros. Y lo logramos. Acá los números. En 18 meses logramos que Argentina ingresara a los 15 comités que le faltaba para cubrir los 23 comités en donde se decide el proceso de acceso. Gobernanza corporativa, competencia, estadísticas, política económica, economía digital, gobernanza pública, seguros y pensiones, mercados financieros, política del consumidor, política regulatoria, empleo, trabajo y asuntos sociales, educación, desarrollo territorial, ambiente y salud. Nos llevó desde 1996 hasta el año 2016, 20 años, ingresar en 8 comités y en 18 meses, 1 año y medio, ingresamos en los 15 comités restantes. Fíjense el trabajo de todo un equipo, Gobierno Nacional, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, las provincias, porque muchas de las competencias de las cuales estamos hablando acá, el caso de educación, el caso de salud, el caso de las industrias extractivas, son competencias originarias de las provincias, con los cuales no sirve de nada que el Estado Nacional adhiera a las buenas prácticas porque son competencias de las provincias, con lo cual hay que meter también a las provincias adentro del sistema de buenas prácticas de la OCDE. Pusimos en marcha 19 evaluaciones de Argentina en la OCDE. Cada evaluación lleva entre 1 año y medio y 2 años entre que comienza la evaluación por parte de la OCDE y los países miembros y el país finaliza la evaluación. Y logramos finalizar 15 en estos 4 años de gestión en temas muy diversos como estadística, economía y desarrollo, gobernanza corporativa de empresas públicas, política educativa a través de las pruebas PISA que habían sido suspendidas, integridad y transparencia, políticas agrícolas, política regulatoria, gobierno digital, gobierno abierto, pymes, competencia y compras públicas, gobernanza de infraestructura y presupuesto. Perdóname que te vuelva a interrumpir. Entonces, las variables que esta organización evalúa son las que devienen de estos comités a los que hoy la Argentina supuestamente forma parte, ¿cierto? Exactamente. ¿Es así? Exactamente, es así. exactamente. Es decir, Argentina forma parte de estos comités y está obligada. Pero todavía no estamos jugando en primera, estamos en la tercera. Todavía seguimos en la tercera, pero ¿por qué? Porque acá hay una cuestión que escapa. Por esto que vos decís de construir confianza. No, a ver, el primer requisito que es construir confianza y mantener la palabra, indefectiblemente la seguimos rompiendo. Lamentablemente, sí, lamentablemente, y eso forma parte de alguna manera de nuestra historia. En la medida que no mantengamos los compromisos que asumimos, por eso me causa
me causa mucho dolor cuando escucho al presidente de la República hablar de la pesada herencia recibida, porque eso implica un desconocimiento de cómo se mueven los países en temas de política internacional. No pensar en, Lo- en políticas de largo plazo. no solamente Eso es eso, lo terrible. no solamente eso, sino que en política internacional existe un principio que es el principio de la continuidad del Estado. No importa quién gobierna, el Estado se hace No es cargo de parte todas de sus una decisiones. política de Estado, todo esto. Todo esto no es parte de una política de Estado. Esto tiene que trascender, digamos, el gobierno de turno. Esto tiene que Bueno, verse pero a para largo que, plazo, como un plan a largo plazo. bueno, esa es la clave, Liliana. ¿Por qué? Porque carecemos de una visión a largo plazo. Uno puede establecer una política de Estado si no sabe a dónde quiere ir. Lo primero que tiene que determinar es cuál es la visión de país que queremos a largo plazo. Es lo que hicieron los países europeos después de la Segunda Guerra, es lo que hicieron los países del sudeste asiático, el caso de Japón después de la Segunda Guerra y el caso de Corea del Sur cuando decide ingresar en la OCDE, es el caso de los países que salieron de los regímenes comunistas en Europa del Este, es el caso de los países emergentes como el caso de Israel o el caso de Chile, de México y Colombia, que son economías emergentes, pero que definen una visión estratégica a largo plazo, se ponen de acuerdo y luego, a pesar de que haya cambios en el signo político, el gobierno que asume no destruye lo que construyó el gobierno anterior. Entonces, es muy difícil que alcancemos el desarrollo sostenido si primero nos ponemos de acuerdo en una visión a largo plazo. Esa visión de largo plazo es la visión que en su momento Sarmiento tuvo en 1880 cuando, en 1868 cuando asume la presidencia de la República y dice educar al soberano. En ese momento Argentina tenía el 80% de su población analfabeta y él se dio cuenta que la única manera de desarrollar el país era a través de la educación. Había vivido en el exilio en Europa, trajo los currículums europeos. Había vivido en Estados Unidos, importó maestras, creó más de 1000 colegios. Y el resultado de Sarmiento como estadista no se dio cuando finalizó su presidencia, porque Argentina tenía todavía un nivel de analfabetismo alto. El resultado de Sarmiento fue 40 años después, cuando a principios del siglo pasado Argentina era una de las primeras economías desarrolladas del mundo y había pasado del 80% de analfabetismo en la presidencia de Sarmiento al 20% en 1910, cuando los principales países de América Latina seguían con un 80% de analfabetismo. Entonces, esa visión transformadora de Sarmiento es la misma visión transformadora de San Martín cuando dijo tenemos que cruzar la cordillera, liberar a Chile y después liberar a Perú, porque si no podemos alcanzar la independencia para América Latina. Es tener una visión, ponerse de acuerdo y trabajar en forma armoniosa para alcanzar esa visión. Te entiendo, pero te vuelvo a llevar al tema de la aceptación de la OCDE de determinados países y por qué hay algunos que me llaman la atención que no estén. Por ejemplo, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Kuwait, China, Rusia, no están. ¿Por qué no están? Bueno, en primer lugar, Emiratos Árabes es un país que podría decirse que hoy debería cumple con todas las variables como para formar parte de la OCDE y no está. Bueno, porque la OCDE no busca replicar el sistema de Naciones Unidas. Primero y principal, la OCDE no busca replicar el sistema de Naciones Unidas. No busca hacer el copy-paste de Naciones Unidas. Para eso está Naciones Unidas. Naciones Unidas se crea un país, se independiza una región, presenta una carta de Naciones Unidas, dice, acépteme como país, y si están todos de acuerdo, lo aceptan y se crea un nuevo país. En la OCDE no. La OCDE es un club cerrado, donde para ingresar, en primer lugar, hay que cumplir determinados requisitos. En primer lugar, ser un país democrático, punto número 1. Y en segundo lugar, respetar la economía de mercado. Y en tercer lugar, justamente trabajar por ese desarrollo sostenido, tanto en términos económicos, sociales, ambientales. Que un país como los Emiratos cumpla con alguna de las cláusulas
no implica que deba ingresar a la OCDE. Y además en la OCDE solamente son aceptados aquellos países que tienen relevancia global. ¿Esto qué significa? Son aquellos países que tienen capacidad de influencia en el sistema de gobernanza global. Argentina esto lo logra, ¿por qué? Porque Argentina forma parte del G20, Argentina es la 8ª superficie a nivel global. Argentina es uno de los países con mayor extensión de territorio, no solamente en territorio en términos de tierra, sino también en plataforma submarina, y además de eso, forma parte del G20 que reúne a las economías más relevantes y con capacidad de influencia a nivel global. Todo lo que ganamos con esas cosas la perdemos cuando nuestra palabra se devalúa por no cumplir con los compromisos que asumimos. Con lo cual, no significa que un país quiera entrar en la OCDE. En la OCDE, para entrar en la OCDE, tiene que ser aceptado por los países miembros de la OCDE, lo cual marca una diferencia muy importante. Hay muchos países que quieren entrar, pero no todos esos países tienen capacidad de ser admitidos. Y otra cuestión que también es muy compleja, que tiene que ver con la gobernanza de la OCDE, es que la OCDE es un organismo cerrado. Entonces, cuando se abre cada tanto, recuerden que dije que en 1961 había 20 países miembros, 18 europeos más Estados Unidos y Canadá. Y cuando presentamos la candidatura, junio del 2016, había 35 países. Es decir que en casi 6 décadas, únicamente 15 países habían logrado acceder a la OCDE. ¿Por qué es esto? Porque la OCDE cuando se abre, no se abre para un solo país, se abre para un grupo de países. Entonces, no solamente está la complejidad de poder calificar para presentar la candidatura, sino que además hay que lograr un consenso global, y para eso es muy importante el juego de fuerzas interno de la OCDE, porque hay una regla no escrita que establece que cuando ingresa un país no europeo, recordemos que la OCDE se creó como continuación del Plan Marshall de refundación de Europa, tiene que ingresar un país europeo. Entonces, ¿qué pasa? Esta negociación no es fácil y además la agenda internacional hace que esta agenda sea cada vez más compleja porque se meten otros temas que complican la negociación. El último proceso de acceso, que se inició en el año 2010, que es en el que entró Colombia y Costa Rica, también entraron Lituania y Letonia por la Unión Europea. Y en este proceso donde Argentina logró llegar primera en la calificación de los países miembros, después de la candidatura argentina presentó su candidatura a Rumania, después presentó su candidatura a Brasil, después presentó su candidatura a Perú y finalmente presentó su candidatura Croacia y Bulgaria. Y se logró una suerte de precalificación de esos 6 candidatos, donde Argentina quedó primera, y lo que no se logró es el consenso acerca de quién comenzara el proceso de acceso. Había una unanimidad en que lo comenzara Argentina. No había unanimidad acerca de quiénes eran los países que tenían que acompañar a Argentina en este proceso. Marcelo, perdona que te interrumpa. Nosotros a las 20 tenemos que comenzar con otra entrevista y me gustaría poder ir cerrando un concepto. Yo sé que esto da como para una hora más, pero tenemos 2 preguntitas más, por lo menos, que me encantaría poder hacértelas y evacuarlas. Por favor. Una tiene que ver específicamente ya no con la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, sino con el Mercosur. ¿Por qué el Mercosur fue un fracaso? ¿Por qué terminó la Argentina cada vez más cerrada? ¿Sí? ¿Por qué terminó perjudicándonos en vez de lograr, por ejemplo, como Chile, tratados de libre comercio con distintas potencias? Terminamos con un sistema de economía muchísimo más cerrada y no pudimos aprovechar el Mercosur como fue propuesto, por ejemplo, el mismo sistema en Europa. Bueno, justamente acá es una pregunta extremadamente relevante y la respuesta, mi visión es la siguiente. El problema es que los 2 grandes líderes del Mercosur son 2 países extremadamente cerrados. Brasil es un país tan cerrado como Argentina. La diferencia es que Brasil
tiene 200 millones de habitantes y tiene un mercado interno mucho más grande que el de Argentina, que apunta únicamente a 45 millones. Pero Brasil tiene el mismo nivel de cerramiento hacia el mundo que tiene Argentina. ¿Y qué pasa? Construimos el Mercosur y, a diferencia de la Unión Europea, ¿cómo comenzó? En primer lugar, hay que tener en cuenta que los procesos de integración regional en todas partes del mundo, en primer lugar, lo que buscan es asegurar la paz. Todos los ejemplos de integración regional, inclusive el Mercosur, son procesos cuyo primer objetivo es lograr la paz o eliminar las hipótesis de conflicto. En el caso de la Unión Europea, que justamente el 9 de mayo se cumplió un nuevo aniversario de esa visión de Robert Schuman, ministro de Relaciones Exteriores francés, que dijo: tenemos que empezar a cooperar en algo concreto para alcanzar la paz, porque se había terminado la Segunda Guerra, pero la paz nos iba a alcanzar, dijo Schuman, si no comenzamos a trabajar en cuestiones concretas económicas. Y esto es un punto extremadamente importante. Y ahí Alemania y Francia crearon la Comunidad del Acero y el Carbón, que permitió establecer un objetivo económico concreto, que luego lo ampliaron con la creación de la Comunidad de la Energía Atómica. Empezaron a trabajar en sectores económicos concretos. Entonces, y este establecimiento de un objetivo en lograr resultados económicos concretos permitió luego sentar las bases para la integración política. Es decir, que primero tiene que haber un acuerdo en desarrollar sectores económicos concretos para alcanzar ese desarrollo político. ¿Qué pasa con el Mercosur? No tenemos ningún objetivo supranacional como organización. Entonces, eso nos impide avanzar en la integración política, sumado al hecho que somos países extremadamente cerrados, como decía, tanto Argentina como Brasil. Si en el Mercosur nos pusiéramos de acuerdo, por ejemplo, y acá tengo dos temas muy concretos, poner la gestión de la hidrovía a nivel supranacional y no a nivel de cada uno de los países. ¿Por qué? Porque la hidrovía, no solamente Argentina, sino desde Brasil, pasando por Paraguay, Uruguay, incluso Bolivia, que es miembro asociado del Mercosur, si pusiéramos el objetivo de trabajar la hidrovía a nivel regional, lograríamos una optimización mucho más importante de los costos que si lo hiciéramos a nivel nacional, como lo está haciendo cada uno de los países por separado. U otro sector que es extremadamente dinámico en América Latina, que es la tecnología. Perfectamente podríamos hacer del Mercosur la comunidad de la infraestructura y de la hidrovía y de la tecnología, justamente para que las buenas prácticas en esos dos sectores se hagan a nivel supranacional y no a nivel nacional. En la medida que sigamos trabajando las cuestiones país por país y no elevemos objetivos concretos de desarrollo económico regional, el Mercosur va a seguir siendo un fracaso. Y esa es la principal diferencia con la Alianza del Pacífico, que está integrada por México, Colombia, Perú y Chile. Fíjense que de esos 4 países miembros, Alianza del Pacífico, que se creó mucho después que el Mercosur, 3 son miembros de la OCDE: México, Chile y Colombia. Y el tercero, Perú, es candidato a la OCDE, con lo cual la respuesta, mi visión, es que tenemos que avanzar en la efectiva integración de sectores económicos, 2 o 1, pero que estén a nivel del Mercosur y que eso traccione a los diferentes países. Muchísimas gracias. Te voy a hacer la última pregunta antes de cerrar, que creo que es de interés de toda la audiencia. ¿Cuál va a ser el futuro de la carne argentina en el exterior? Estamos con el menor consumo de carne en los últimos 100 años. ¿Cuál es tu visión? Bueno, en primer lugar, yo creo que el mercado global es un mercado que va a seguir creciendo porque tenemos el fenómeno del crecimiento a nivel global en Asia, básicamente llevado adelante por 2 grandes países, China y la India, un fenómeno que se ha acelerado en las últimas 3 décadas en India, donde tenemos el emergente de una clase media que antes no existía,
emergente una clase media que cambia sus hábitos de alimentación. Hay un mayor consumo de proteínas, hay un mayor consumo de carne. Eso permite también no solamente el apetito por la carne, sino también el apetito también por aquellos insumos que son necesarios para alimentar a los ganados en los países de Asia, con lo cual el consumo va a seguir creciendo, incluso en los países desarrollados. El tema es que para que Argentina pueda aprovechar esas oportunidades, Argentina tiene que también alinearse a los estándares internacionales, que son los estándares de la OCDE, que también se trabajan en otros organismos internacionales, como puede ser los organismos técnicos dependientes de Naciones Unidas. En la medida que nosotros no nos adaptemos a esos estándares de producción que tienen muy en cuenta la cuestión ambiental, no vamos a poder tener acceso a muchos mercados importantes y de alto poder adquisitivo. También hay un fenómeno muy importante de apetito por la carne china en los países árabes que te exigen toda la producción con certificación halal. Esto también es una norma de calidad destinada a los países árabes. Es decir, que nosotros para poder seguir creciendo en el desarrollo de este sector, en donde Argentina tiene grandes competencias y grandes ventajas comparativas, lo que tenemos que hacer es, a la capacidad que tenemos de producción, saquemos de lado toda la cuestión macroeconómica, institucional, que la estoy dejando de lado para simplificar el análisis, pero para poder conquistar nuevos mercados tenemos que también adaptarnos a esas buenas prácticas y esos estándares que exigen estos nuevos consumidores que pueden tener el apetito por la carne argentina, pero que necesita que Argentina se alinee con estas buenas prácticas para poder ingresar a esos mercados. No te estoy escuchando, la pregunta está muteada. María, estás muteada. Perdón, Ahí está. Muchísimas gracias. Decía que te voy a volver a invitar, Marcelo, porque hay tanto por preguntarte y por charlar sobre este tema. Lamentablemente tenemos, nuestros tiempos son finitos y sé que es un gusto escucharte y es un gusto poder analizar lo que vos nos contás en función de tu experiencia y la realidad que nos toca vivir, ¿no? Cómo se contrapone con el sistema de economía cerrada que hoy estamos viviendo y el modelo actual de economía que tenemos, ¿no? Pero bueno, te quiero agradecer muchísimo tu participación en el día de hoy. Seguramente el mes que viene te voy a volver a convocar si estás de acuerdo para seguir charlando sobre este tema y bueno, desde ya darte las gracias por habernos acompañado hoy. Un placer, realmente agradecido por la invitación y a disposición para seguir hablando de este tema que, como decía antes, son construcciones que implican una mirada de largo plazo, que es algo que nos falta muchísimo a los argentinos, pero sobre todo quería ilustrarlo sobre casos de países que ya pasaron por esta situación y que en el término de 30 años, con una visión, con políticas de Estado, con constancia, lograron esta construcción que sea sostenible. Y creo que si nos ponemos a trabajar desde ahora y pensamos en los próximos 30 años, vamos a tener la oportunidad de dejarle un país distinto a nuestros hijos y a nuestros nietos. Muchísimas gracias. A la gente que ha participado en el día de hoy, les cuento que el día 25 de mayo a las 20 vamos a estar disertando con el ingeniero Álvaro Elzogaray, el politólogo Marcelo Montes y el licenciado en Economía Adolfo Storni sobre liberalismo, ideología, producción e identidad. Así que muchísimas gracias y mis felicitaciones, querido Marcelo, por habernos acompañado en el día de hoy. Les agradezco muchísimo, pero nos tenemos que ir porque se abre otro Zoom de capacitación en breves momentos. Así que un beso enorme, nos vemos luego. Gracias. Muchas gracias, un placer. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Felicitaciones, Gracias. Marce. Gracias por estar despierto hasta esta hora, ¿no? Seguís allá en Europa. Un beso grande. Gracias por acompañarnos. Un beso grande, Miguel Ángel. Gracias. Saludos desde Rosario a todos.